¿Cuántas veces has querido cambiar de carrera o de empleo, emprender un proyecto y terminas haciendo nada? Sí, nada. Seguramente pusiste muchas excusas, te justificaste totalmente por no haber siquiera intentado lo que tanto te interesaba y para lo cual tenías ya un gran entusiasmo. Sí, quizás fueron razones de peso las que te llevaron a la inacción y según tú o tu mente tal vez fueron razones totalmente válidas, pero quizás no. Tal vez de entre todas las causas que te mantuvieron en esa situación de inacción hay una muy poderosa y se llama miedo. El primer paso para librarnos del miedo es reconocerlo, saber cuál es su origen. Por eso en este video te voy a hablar de 3 tipos de miedo para que los ubiques muy bien. Estos 3 tipos de miedo nos apartan del éxito profesional, así que es muy importante poderlos identificar. ¿Estamos listos? Hola, soy Click Muñoz y este es mi canal para mentes valientes, en el que hablamos de temas como crecimiento personal, bienestar, ciencia práctica y espiritualidad laica, que te ayudarán a tener más confianza en ti mismo, amar más la vida y realizarte plenamente. En pocas palabras, a tener éxito y vivir una vida más feliz. Deseo que juntos podamos aprender mucho y te doy la más cordial bienvenida. Entonces, ¿cuáles son los 3 tipos de miedo que nos apartan del éxito y del desarrollo profesional y por consiguiente del desarrollo económico y por supuesto personal? Lo primero que hay que decir es que no todos los miedos son malos. El miedo es una emoción natural que necesitamos para sobrevivir. La hemos necesitado desde que surgió el ser humano en esta tierra. Así que negar las emociones o reprimirlas no es ni sano ni tampoco útil. El tipo de miedo que es aceptable o natural es un miedo muy básico y que nos ayuda a cuidarnos a nosotros mismos. Digamos que este miedo se relaciona con palabras como temor, precaución, cuidado, presentimiento. De hecho, el miedo y el valor tienen la misma energía, aunque parezcan opuestos, pero no lo son. Si no tienes miedo, tampoco puedes adquirir valor. Y cuando se tiene valor, solamente puede crecer si nos enfrentamos a temores que aún no hemos superado. Entonces, miedo y valor se nutren recíprocamente y pueden hacerlo en tu beneficio, no en tu perjuicio. Un miedo natural o controlable se apodera de nosotros cuando se vuelve un miedo enfermizo, cuando lo alimentamos con pensamientos inconscientes. La indecisión y la duda son los padres de este miedo. La indecisión es la semilla. Esta lleva a la duda y la duda produce el miedo. Estos 3 enemigos, indecisión, duda y miedo, se entrelazan y germinan hasta controlar áreas de nuestra vida que son fundamentales para ser felices y realizarnos plenamente. También es muy importante comprender que este miedo controlador es un estado mental, es decir, este miedo nace en la mente por una información que tú o alguien más puso en ella y de ahí pasa a tus emociones y luego quizá a tu organismo. Influye en todo en tu vida, en tus estados de ánimo, en la toma de decisiones, en la salud, la tranquilidad, en todo. El miedo puede crecer hasta matarte si tú se lo permites. Si alguna vez has sentido un ataque de pánico, como alguna vez me pasó a mí, sabes perfectamente de lo que te hablo. Sabes lo que se siente. La raíz del miedo es el temor a sufrir. Y la idea de sufrir nos causa este miedo. Es la idea de estar solos, de morir, de enfermar, de ser pobres o de no ser valorados. Todo esto causa miedo. La ausencia del sufrimiento significa felicidad. Por tanto, si nuestros miedos se apoderan de nosotros, seremos infelices, porque sufriremos. Pero si controlamos nuestros miedos, seremos más felices. El primer miedo que nos aparta del éxito profesional y financiero
es el miedo a la pobreza. Sí, parece un poco extraño. ¿Cómo puede ser que el miedo a la pobreza me impida alcanzar la riqueza o la prosperidad? ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser que si tengo miedo a ser pobre, entonces esto me motivará para tener éxito profesional y así ganar más dinero? Pues no. Permíteme explicarte por qué. Cuando tienes miedo a la pobreza, tu mente empieza a aferrarse a él. Quedas enganchado, pones tu energía en eso y eso es lo que obtienes. Es tanto tu miedo de ser pobre que en lugar de desear y buscar la prosperidad, te aferras a tu condición de atesorar lo que tienes, por poco que sea. Es decir, enfocas tu pensamiento y tu energía en no ser pobre, cuando lo que debes hacer es pensar en ser próspero y exitoso. Tal vez tú creas que no tienes este miedo y puedes estar en lo correcto, pero quizás lo tengas, aunque no lo hayas detectado o aunque no lo hayas reconocido. Por eso te voy a dar aquí los síntomas más importantes del miedo a la pobreza, y si tú los tienes, es muy posible que también tengas este miedo. El primer síntoma es la indiferencia. No tienes ambiciones, ni iniciativa, ni entusiasmo. Te conformas con lo que sea. La indecisión. Siempre dejas que otros tomen las decisiones por ti. Tú no estás dispuesto a tomar ningún riesgo. Para ti, tomar decisiones es demasiado complicado. Excusas. Para todo pones pretextos, principalmente para explicar tus fracasos o tu inacción. Siempre te estás disculpando de lo que haces o dejas de hacer porque en el fondo temes perder lo que tienes y para ti es más seguro quedarte donde estás, en tu zona de confort. Postergación o procrastinación. Siempre esperas el momento o la situación perfecta, los cuales nunca llegan. No cumples tus obligaciones y responsabilidades a tiempo. Quieres dejar todo para después. Si tienes que hacer algo en la calle, no lo haces porque hace frío, no lo haces porque hace calor. Pesimismo o prudencia excesiva. Te fijas en todo lo negativo, nunca en lo posible. Te echas para atrás ante el más mínimo problema en lugar de ver ese problema como una oportunidad para avanzar y aprovechar así la situación a tu favor. Tal vez te suene raro, pero el miedo a la pobreza tiene que ver con la avaricia, con la ambición, en el sentido negativo de la palabra. Es decir, el afán sin límites de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, descubriendo, como muchos lo hacen, que finalmente la fama y el dinero no lo sacaron de su miseria, de su infelicidad. El miedo a la pobreza también tiene que ver con la autovaloración, es decir, ¿cuál es el valor que te das a ti mismo como persona? Porque la pobreza representa un grado de humillación y sufrimiento que para muchos es inaceptable. Es decir, a lo mejor ni siquiera eres pobre, pero te sientes pobre, te sientes menos y estás sufriendo. En pocas palabras, si no te amas a ti mismo por lo que vales y no por lo que tienes, es muy posible que tengas un gran miedo a la pobreza. El segundo miedo que nos impide desarrollarnos profesional y financieramente es el miedo a la crítica. El miedo a la crítica no te permite aprender ni crecer. Elimina la iniciativa, destruye el poder de tu imaginación, acaba con tu autoestima y no te deja ser tú mismo. Las personas que tenemos este miedo es porque nosotros mismos acostumbramos criticar mucho a los demás. También pasa porque sentimos que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos estar donde estamos y que nuestro valor depende de lo que los demás opinen de nosotros. En verdad, este miedo a la crítica es terrible. Los síntomas más comunes de este miedo son tener miedo a hablar en público, nervios y timidez, siempre te guardas tus opiniones o tus ideas, no las expresas, nunca dices lo que quieres y sientes, prefieres que otros decidan por ti, te cuesta trabajo platicar de tus proyectos y casi siempre te cuesta trabajo empezarlos. Prefieres no arriesgarte y no hacer nada antes que enfrentar la crítica de los demás. El tercer miedo que nos impide desarrollarnos profesional y financieramente es el miedo al fracaso. Este es un miedo alimentado por el pesimismo, por la falta de confianza y autovaloración. En tu mente solo hay pensamientos acerca de todo lo que puede salirte mal y sobre todas las consecuencias que tendrás en tu vida por ello. Este miedo te paraliza totalmente y hace que para ti tomar una decisión sea casi una tortura. Si esto te pasa con frecuencia, te invito a ver mi video ¿Por qué es tan difícil tomar decisiones?
Te dejo el link aquí en pantalla y te lo pongo en los comentarios de este video. Lo más grave de este miedo es que te puede llevar a estados de angustia y depresión que, si tú lo permites, pueden destruir tu vida. Los síntomas más comunes de este miedo son: te cuesta trabajo emprender, entrar en acción. No te animas a acercarte a una persona para ofrecerle tus servicios o explicarle tu proyecto. Para ti, iniciar un plan de ejercicios o una dieta es un verdadero sufrimiento. O simplemente no llegas muy lejos. Después de 1 o 2 días ya te diste por vencido. Le das demasiadas vueltas a las cosas. Analizas tanto que no haces nada. No te animas a aprender nada nuevo. Crees que todo tiene que estar perfecto para poder empezar algo. Es decir, si no llega el momento o la situación perfecta, simplemente no haces nada. Y aunque crees que esto se justifica, la verdad es que ese momento perfecto nunca llegará y siempre pondrás el mismo pretexto. Acuérdate de esta frase: a veces más vale hecho que perfecto. En otros videos te hablaré de manera muy específica y detallada de cada uno de estos 3 tipos de miedos que nos apartan del éxito profesional y económico y de cómo controlarlos. Pero no te preocupes, no te vas a ir con las manos vacías. En este momento te voy a compartir algunos tips muy efectivos para que empieces a trabajar con estos 3 tipos de miedo ahora mismo. Número 1. Aprende a vivir el ahora, el tiempo presente. Este es uno de los principios más poderosos para la vida. Si aprendes a vivir en el ahora, tus preocupaciones disminuirán y con ellas, estos miedos perderán fuerza y podrás controlarlos mejor. Apártate de personas negativas, sé un poco más optimista y deja de escuchar a las personas que siempre te dicen que no puedes, que no lo lograrás. No se trata de guardarse uno en una burbuja y taparse los oídos, sino de identificar a las personas que aniquilan tus sueños así nomás y evitar a esas personas, porque estas personas nunca te dan sugerencias, nunca te proponen alternativas y nunca te explican por qué piensan como piensan y muchas veces hablan sin razón o peor aún, simplemente por amargura. Aunque te digan que te están dando un consejo, no es así. Hay que aclarar que sí, puede haber personas que no te digan lo que tú quieres escuchar, pero de una forma constructiva. Recuerda que tus pensamientos se convierten en palabras y tus palabras en acciones. No te creas tus temores. No construyas historias de cosas negativas en tu cabeza nada más porque sí. En el Antiguo Testamento judío, que está en la Biblia, hay una historia muy interesante, la de Job, un hombre que tenía bastantes riquezas y una hermosa familia. Pero también tenía temores y luego de perderlo todo, descubrió que todo lo que le pasó fueron las cosas y tragedias que siempre había temido. En pocas palabras, sus temores más grandes se hicieron realidad. Si algo podemos controlar en la vida son nuestros pensamientos. Tu energía va a donde va tu atención. Y a donde va tu atención es donde empezarás a tener frutos. Si enfocas tu atención en cosas que no te ayudan en la vida o que te amargan, vas a tener ese tipo de frutos. Por eso no te enfoques en el miedo y empieza controlando tus pensamientos. Para esto tienes que ser muy honesto contigo mismo. Es decir, saber que realmente estás controlando u observando los pensamientos correctos. Si haces eso, vas a empezar a cambiar tu vida. Si quieres saber más sobre este y otros temas muy interesantes, te invito a suscribirte a mi canal y explorar todos mis videos. También te invito a visitar el sitio de Mentes Valientes, donde encontrarás muchos otros recursos útiles que te ayudarán a vivir tu vida de una forma más feliz. Y acuérdate que no se trata de creer a la primera todo lo que vemos o escuchamos por ahí. Tampoco se trata de que me creas a mí todo lo que estoy diciendo. Lo importante es que uno investigue, que uno experimente por uno mismo y compruebe las cosas. ¿De acuerdo? Gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video.